Sí, Tercera. Bien, damos la bienvenida a la congresista Rosa María Varga. Tiene uso de palabra la congresista Choquehuanca. Muchas gracias, presidente. Bueno, respecto a la propuesta de conformación de este grupo de trabajo encargado de investigar la presunta vinculación entre la empresa CIM Vizcarra Contratistas con el consorcio CONIRSA, vinculada a Odebrecht para construir los tramos 2 y 3 de la Interoceánica del Sur, considero que desde aquí, desde el Congreso de la República, debemos bajar el nivel de confrontación política y no especular respecto a la actuación del presidente de la República cuando ni siquiera era funcionario público, ya que la población nos está observando en nuestro proceder, en todo lo que estamos estimando, desestimando y en qué estamos destinando nuestras energías en temas estériles cuando hay emergencias como la que ocurre hoy en San Juan del Lurigancho, cuando precisamente se habla de la anemia o de la reconstrucción. Sé que esto tiene que ver con la mentira de que si dijo, si no dijo, si mintió, si no mintió, y ese seguramente es el fondo de la investigación que se quiere hacer. Pero al respecto yo quiero precisar y aclarar esta situación porque creo que es oportuno hacerlo en esta comisión, presidente. Quiero precisar que el presidente Vizcarra ha reafirmado que dicha empresa nunca ha realizado ningún tipo de contratos con la hoy cuestionada empresa Odebrecht para la construcción de dicha carretera ni para ningún proyecto. Queda claro entonces que dicha empresa no tiene vínculo alguno ni fue proveedora para Odebrecht, sino para la empresa consorciada CONIRSA, lo cual es un supuesto totalmente diferente, totalmente distinto, tomando en cuenta que muchas empresas locales en nuestro país, asentadas sobre todo en regiones, presidente, subcontratan las obras y peor aún, ni siquiera, uno hace el contrato, en este caso fue con CONIRSA, no fue con Odebrecht. Y sin embargo, cuando uno subcontrata los servicios de alquiler de maquinaria, celebra este contrato con CONIRSA. Por otro lado, debemos tener presente que ninguna de las empresas a las que brindó servicios como proveedora se encontraba en ese momento en cuestionamiento, denunciada, involucrada en hechos irregulares, como hoy en día se conocen. CIM Vizcarra no tenía conocimiento alguno de cuáles eran las empresas consorciadas propiamente dichas. Cabe precisar que hace 13 años, y es bueno aclararlo, hace 13 años, Odebrecht no estaba ni denunciada ni tenía impedimento alguno para operar o brindar sus servicios al interior del país o aquí en Lima. Además, existen cientos de proveedores que brindan servicios en diversos rubros o consorcios que así lo requieren, sin que eso signifique que se encuentran involucradas en actos irregulares. Entonces, no se puede poner en cuestión la credibilidad del presidente Vizcarra, quien viene liderando la lucha frontal contra la corrupción, sí, y quien también está en este momento involucrado en distintas acciones que conllevan a este mismo objetivo y lo ha demostrado con acciones concretas, ese firme compromiso con el respaldo de todos los peruanos. Como bien lo ha dicho el congresista Lescano, el artículo 117 de la Constitución sí señala que el presidente solo puede ser acusado durante su periodo por determinados delitos de función. Obviamente, este artículo ni la Constitución en general pueden oponerse a una investigación si un presidente de la República comete un delito común. No sé si este sea el caso. Sin embargo, estos supuestos hechos datan de hace más de una década. Y no se puede crear un grupo de investigación habiendo asuntos más relevantes e importantes en nuestro país, presidente. Que quede bien claro que no nos oponemos a ningún acto de investigación, porque creo que en estos grupos de trabajo, en estos grupos de investigación se establece y se esclarecen las verdades, y la verdad del presidente es una. Pero sin embargo, considero pertinente que la misma también, si es que se realiza como pienso que se va a conformar este grupo, se realice de manera objetiva, sin apasionamientos, sin revanchismos, tratando de descalificar la figura presidencial, puesto que será la población la que va a juzgar nuestro proceder en el futuro, presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, congresista Choquehuanca. Tiene usted la palabra el congresista César Segura. Gracias, presidente. Saludar a los colegas congresistas y, bueno, manifestar mi coincidencia con
la congresista Choquehuanca y en parte con el congresista Lescano. Pero también le solicitaría a través suyo, presidente, al congresista Lescano que lea la Constitución en la parte del artículo 138, 139 y 146. Hay que respetar las sentencias o resoluciones de los poderes del Estado, como en este caso el Poder Judicial, estemos o no estemos de acuerdo. Y no podemos estar llamando a la insurgencia porque eso sí es un delito. Eso sí es un delito, presidente. Así que creo que debemos ser coherentes cuando tomamos como referencia la Constitución y, bueno, leerla pues por completo. Y en el caso que nos llama a esta parte de nuestra intervención, efectivamente, son hechos que se han dado cuando estas obras no representaban delitos o faltas, quienes estaban manejándola. Y los emergentes en las provincias, presidente, las micros y pequeñas empresas constructoras, tercerizan estos contratos. Así que yo quisiera que hubiera más sustento, ¿no? Llamado a los artículos de la Constitución respecto a si se le puede investigar o no por estos temas al presidente. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias, congresista César Segura. ¿Algún otro congresista se usa la palabra? Congresista Rosa María Bartra, tiene uso la palabra. Gracias, presidente. Escuché la intervención de la congresista Choquehuanca y creo que hay temas que deberían quedar claros. Se habla de subcontrato. ¿Qué significa subcontrato? ¿Con quién contrató esta empresa para que se hable de su contrato? Tendría que haber contratado con una empresa que a su vez contrataba con los miembros del consorcio. Se dice que no es Odebrecht. Es verdad, presidente. CONIRSA, de acuerdo a nuestra legislación, es una persona jurídica porque cuando varias empresas se consorcian para ejecutar se conforma una nueva persona jurídica, pero eso no quita quiénes están consorciando. Más si era la empresa más grande, 70% de participación, y el proyecto para el cual contrataban era uno de los proyectos más grandes de la historia del país en ese momento. Y por lo tanto, abrir un abanico de duda con respecto a si sabía, no sabía, contrató, subcontrató, merecen que pueda esclarecerse de tal manera que ningún tipo de duda pueda existir alrededor de esa relación. Sobre todo, cuando dicen él lidera la lucha frontal contra la corrupción, necesitamos claridad en los actos y en las relaciones que hay establecido. Que si puede o no puede ser investigado, nosotros hemos acudido como Parlamento, como Congreso, a la investigación que se le hizo al presidente Pedro Pablo Kuczynski y definitivamente es posible de ser investigado. No hay ningún tipo de impedimento que pueda llevarnos a ese fin. La acusación, es decir, si va a ser acusado y hacer algo que tenga que ser debatido en el momento que corresponda, que no es la etapa. Sobre todo si el presidente y su bancada, o quien ha venido a hablar a nombre de su bancada, están afirmando que no tienen ningún inconveniente en, por transparencia, contribuir al esclarecimiento de sus relaciones. Si los hechos son relevantes o importantes, por supuesto que son relevantes y son importantes, y no porque hayan ocurrido hace una década o más, sino porque en la actualidad, en este momento, se vienen investigando y conociendo los hechos de corrupción que se generaron precisamente en esa etapa. Y en el caso específico de CONIRSA o la Interoceánica Sur, hablamos de un proyecto en el cual un expresidente recibió una coima cuya ruta del dinero ha sido acreditada a través de la investigación. Hablamos de una coima de $35 millones que se concretaron en 20. Entonces, presidente, no estamos hablando de un caso que porque ocurrió hace tiempo no ha revelado en el presente gravísimos hechos de corrupción. ¿Queremos conocer la verdad? Sí, por supuesto. Y si todos estamos de acuerdo en que ésta se conozca, entonces es maravilloso. Todos estamos de acuerdo, que se investigue. Nadie se opone. ¿Y por qué es vigente en la actualidad a pesar del tiempo transcurrido? Porque hablamos de hechos de corrupción que, por ejemplo, en este momento merecen un acuerdo de colaboración que excluya determinados proyectos. Excluye, por ejemplo, al gasoducto sur peruano, que en este momento, presidente, es objeto de demandas internacionales
y por las cuales el país no está protegiéndose adecuadamente por parte de su Ejecutivo. Solamente por el gasoducto en el Ducado de Luxemburgo hay una demanda por 2.000 millones de dólares y en el CIADI por 500 millones de dólares. Es decir, solo por gasoducto tenemos 2.500 millones de dólares solo reclamando derechos de la empresa Odebrecht. O sea, solo ahí hay 10.000 millones, más de 10.000 millones de soles, presidente, y que no se resuelven. Y que el Ejecutivo ha contratado a una consultora desde abril del año pasado y hasta este momento, ya va a ser un año, no se conoce absolutamente ninguna decisión al respecto. ¿Quiénes toman esta decisión? Desde el presidente de la República. ¿Con quién la toma? Con la empresa Odebrecht. ¿Qué tipo de relaciones tiene con la empresa Odebrecht? Presidente, aclarémoslo. Nadie está acusando de nada, pero creo que si nos abanderamos de la lucha contra la corrupción y la impulsamos y nos ponemos adelante, las muestras de transparencia y la colaboración para el esclarecimiento de la verdad se convierten en un imperativo. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Rosa María Barra. Tiene uso de palabra el congresista Roberto Viera. Gracias, presidente. Le cedo una interrupción al congresista Lescano. Señor presidente, solamente para contestar la intervención de la congresista Bartra, ¿no?, que ha dirigido una comisión de investigación aquí en el Congreso y cuyos resultados no han sido muy afortunados, ¿no? Pero lo cierto es que el señor Aníbal Quiroga León, contratado reiteradamente por este Congreso, por Congreso dirigido por el Fujimorismo, ¿qué dice respecto a la inmunidad del presidente de la República, constitucionalista muy afín al Fujimorismo? Dice, el presidente debe ser considerado judicialmente irresponsable, relativo y temporal. Y por lo tanto, dice señor, los jueces del Poder Judicial, las autoridades del Ministerio Público, las de la Policía Nacional, las administrativas de un proceso sancionador y también las del Congreso devienen incompetentes para citarlo como sujeto pasivo de ningún proceso hasta que no culmine su periodo presidencial. El artículo constitucional que acabo de leer. Entonces, eso se quiere violar en estos momentos. Se quiere desconocer. Que dice que no importa, que aquí los hechos. No, hay un mandato, señor, ratificado por la doctrina constitucional de varios constitucionalistas que dicen que no se puede hacer eso. Y si ahí que ellos quieren sacarlo como sea Vizcarra, bueno, utilicen pues otro mecanismo. Ustedes verán. Pero no de esta manera, señor, que es absolutamente ilegal e inconstitucional. Gracias a la interrupción, congresista Vieira. Congresista Vieira, la introducción presidente, congresista Lescano, le había cedido a la congresista Saavedra, me disculpa. Le da como... Ya, entonces, para la congresista Mulder, la congresista Saavedra. Gracias, congresista Saavedra. Lo que sucede es que este tema, como este es un foro político, tiene pues implicancias políticas, si no nos engañemos entre nosotros. Bueno, estos que vienen y hablan todo el día que la lucha contra la corrupción, yo lucho contra la corrupción sí, la corrupción de otros, ¿no? Pero cuando se trata de sus amigos, no, mire, la Constitución dice que no se puede, que aquí hay una parte en la que no se le puede acusar, y entonces retuercen todas las interpretaciones del derecho para blindar, obviamente, para blindar a sus amigos. Seamos claros. Esta investigación no es una investigación contra el señor Vizcarra, es una investigación de hechos, de momentos en los que él no era presidente, y por lo tanto debe rendir cuenta simplemente de la circunstancia de no haber explicitado en su condición de funcionario público, cuando ingresó a la función pública, que tenía ese contrato, nada más. ¿Por qué lo ocultó? ¿Por qué recién lo dice? O lo dice pero a medias. Entonces, ese es todo el tema de la investigación, pero aquí no, pues aquí hay gente intocable. ¿Por qué, presidente? Porque para algunos congresistas solamente existe una sola ley acá, que la ley se aplique contra el rival político, porque a los amigos, eso sí, todo, pueden hacer lo que quieran. Y de hecho, en esta lucha famosa que se hace contra la corrupción, todos sabemos que la lucha contra la corrupción es solamente contra un sector político, porque otros que han hecho igual tipo de delitos y que han consorciado y han hecho organizaciones criminales, etcétera, no les pasa nada. ¿Por qué? Porque están del otro lado ideológico. No les pasa nada. Para los amigos todo. Y entonces venir aquí al Congreso ahora a esgrimir, bueno, mire, esta parte mejor no hay que investigarla porque no se puede, la Constitución lo impide, que no sé qué. ¿Y en qué queda todo el discurso? La lucha contra la corrupción, caiga quien caiga.
Caiga quien caiga, siempre dice, aquí yo nunca me fijo en quiénes son las personas, aquí la lucha contra la corrupción. Y a la hora de los loros, no, mejor no, porque es mi amigo, porque estoy con él, porque estoy sobándolo a él, o lo que fuera. Seamos coherentes en nuestros puntos de vista. Y no vengamos con ese tipo de argumentos, que son los que se esgrimieron en la época en la que se empezaron también a conocer todos los actos del señor Pedro Pablo Kuczynski de antes de ser presidente, porque esos actos de Westfield Capital era de cuando era ministro, cuando dejó de ser ministro y cuando volvió a ser ministro. Y algunos llegaron incluso a su condición de presidente, pero la investigación era de antes de haber sido presidente. Y el señor Kuczynski, en una investigación que no tenía nada que ver con este tema, y que también mereció una discusión similar a la que está planteando el congresista Lescano, recibió a la Comisión de Fiscalización en Palacio de Gobierno para investigar el tema de su asesor, el señor Moreno. Y entonces, ¿qué? Ahí también decían, no se le puede investigar, no se le puede preguntar, no sé. El señor Kuczynski sí recibió a la Comisión de Fiscalización sobre un tema que tenía que ver con un caso de corrupción de su gobierno. Es decir, el presidente de la República no está exento de tener que responder sobre hechos que están bajo su responsabilidad. No significa que cuando haya una imputación de carácter público, que esto lo ha hecho un medio de comunicación, todo el mundo debe taparlo, callarlo y esperar a que acabe su mandato para recién sacarlo. No, el presidente tiene la obligación política y moral, porque todo el día habla de la lucha contra la corrupción, de esclarecer también, pues, los casos en los que se les están señalando, o así la cosa es simplemente mirándolas con ojo de tuerto, o ponerse un parche pirata. Yo solamente veo a mis enemigos de un solo lado. Presidente de la República todo el día habla de lo mismo, la lucha contra la corrupción. Señor presidente, aquí hay un papelito que usted podría explicar. No, eso yo no lo voy a contestar, ¿no? Y ahí voy a mandar a mis nuevos amigos para que me defiendan, porque yo soy presidente y yo no tengo que contestar. Las cosas, presidente, hay que ponerlas en evidencia, porque mañana, cuando ya se haga el análisis de cómo ha sido toda esta etapa política que vive nuestro país, las cosas que se están diciendo ahora van a mostrar la enorme incoherencia de haber dicho esas cosas solamente para los enemigos, pero no para los amigos. Bien, gracias, congresista. Tiene usted palabra la congresista de Teresa Vera. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Viera. Presidente, la comisión va a investigar a la empresa que resulta ser de propiedad del presidente de la República. Será el actual gerente y su directorio el que responda en la investigación. No estamos acusando al señor Vizcarra, estamos trabajando en aras de la transparencia. Y aquí quiero resaltar una frase que dijo el presidente, el señor Vizcarra, dijo, nadie tiene corona. Entonces que se quite su corona, pues el señor Vizcarra, y que se deje investigar. Si no ha hecho nada, que se deje investigar por el bien de la población y que sea ejemplo para nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y para las mujeres. Nosotros, presidente, estamos haciendo nuestro trabajo político. Entonces, ¿para qué hemos venido acá? ¿Para ser títeres del presidente de la República? Yo no soy títere. Como mujer no me gusta que me utilicen. A mí que me quiera dar orden, no. Que vaya a dar orden a sus hijos, a su familia, pero a mí no me va a dar orden el señor presidente de la República, porque yo fui elegida por el pueblo y con mi propia plata. Yo no he pedido a empresas para que me hagan mi campaña política. Y les digo así, porque yo he aprendido mucho de mis padres y de las rondas campesinas, que yo no voy a morir de rodillas, ni tampoco pidiendo limosna, aunque sea arrastrándome, trabajaré para dar de comer a mi familia. Ese orgullo tengo. Y el quien quiere decirme algo, que venga a decirme de frente a la cara. Presidente, estamos haciendo nuestro trabajo político y haremos pues, y de ahí el Ministerio Público, el Poder Judicial hará su trabajo. Pero como ya el señor Vizcarra tiene ya su fiscal, tiene su juez, nada va a pasar. Porque el Ministerio Público es el Poder Judicial con algunos jueces, algunos fiscales, porque en todo sitio hay malos y buenos, es mesa de parte pues. Solamente, como dice el congresista Müller, solamente para la oposición, para el enemigo, la cárcel, la persecución. Presidente, y voy a terminar, presidente, agradeciendo por la interrupción. Hay algunos hombres, algunos utilizan a la Biblia, no, el hombre es la cabeza del hogar, cuando le reclama a la mujer. Así están ahorita utilizando la Constitución cuando les conviene. Entonces hay que ser claro, pues. Como
como yo digo, yo estoy acá desde el 2011, pero jamás estoy metida en corrupción. Jamás. Porque vengo de una familia que me han enseñado verdaderamente la transparencia, presidente. Entonces, presidente, acá dejemos que nos dejen hacer nuestro trabajo político. Si no vamos a hacer nuestro trabajo político, pues entonces cada uno vayamos a nuestra casa y que el señor Vizcarra cierre el Congreso y que se quede el señor, el dueño del país. Muy bien. Con eso termino, presidente. Gracias, congresista. Para que continúe, congresista Viera. Gracias, presidente. El artículo 117 de la Constitución, efectivamente, impide que el presidente de la República pueda ser acusado, por ende no puede ser investigado, pero durante su gestión como presidente. Esto es un hecho ocurrido antes, pero también, a diferencia de lo del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, él era funcionario cuando se cometieron, digamos, los delitos en los cuales está denunciado. El presidente Vizcarra no era funcionario. Entonces ahí hay una diferencia con el tema del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Que el presidente mintió, mintió. Y esa es una falta ética. Es imposible que el presidente no se haya percatado que el accionista mayoritario de Conirsa no sea Odebrecht. Nadie en el Perú ni en el mundo va a poner sus activos y los activos que puso el señor Vizcarra, por lo que veo esas maquinarias, un valor mínimo de 1 millón, a disposición de un consorcio que no sabe quiénes la integran, o sea que mañana puede ser el cartel de Tijuana, el cartel de la FARC o quien sea, ¿no? O sea, las cosas claras. Mintió, mintió. Que eso lleve a denunciarlo, tampoco. No era funcionario público. En ese momento nadie sabía que Odebrecht, la principal constructora de América Latina, estaba sumergida en corrupción y avalada con políticas de Estado, porque era avalado por los presidentes, uno preso como es el señor Lula y una destituida como era la señora Dilma Rousseff. Dicho sea de pasos que muchos partidos políticos deben de deslindar, porque Odebrecht vino a robar amparado con políticas de Estado de Brasil, que hasta ahora no nos ha pedido las disculpas pertinentes. Desde ese punto de investigar al presidente sí estoy en desacuerdo, porque como lo vuelvo a recalcar, a diferencia con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, él no era funcionario público. Si hubiera sido funcionario público sí merecía ser investigado. Lamentablemente estamos en el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y lo mejor que puede pasar para el país es la transparencia. Yo creo que el presidente tiene la oportunidad de transparentar todos sus contratos con estas empresas corruptas que le han hecho tanto daño al país, por la cual mañana a las 5 de la tarde estamos haciendo una marcha hacia la Embajada de Brasil para pedir su expulsión del país. No puede ser posible que el gran ladrón siga trabajando como si nada en nuestro país. Mañana vamos a pedir, ese pedido lo vamos a hacer en la Embajada de Brasil, mañana una gran marcha donde todos están invitados, de todas las tiendas políticas, sin excepción. Mañana realmente queremos ver a todos aquellos peruanos que dicen luchar contra la corrupción. Vamos a entregar un memorial para que se transparente todos los acuerdos. No vamos a entrometernos en los acuerdos, pero queremos saber la verdad completa y no la verdad a medias. Queremos saber quiénes se vendieron para que vayan presos, pero también queremos que las empresas corruptas también paguen, y sus socios, llámense estudio de abogados, llámense periodistas, llámense XXX, pero acá todos tienen que pagar. Miren lo que ha pasado en San Juan del Lurigancho, la tubería matriz, que supuestamente tenía que tener un promedio de vida de 80 a 100 años, en 5 años se ha quebrado. Esa inundación, la gente en sus casas con todo el desagüe
Y hasta ahora el Estado, el gobierno no puede solucionar ese tremendo problema. No sé qué están esperando para cerrar el tren, porque al costado del tren hoy día también se ha abierto otra brecha. ¿Están esperando qué? ¿Una desgracia? ¿Un accidente? Hace rato que tienen que parar eso, porque cualquier cosa puede ceder a algún pilar del tren y puede causar una tragedia mayor para este país. Lo vuelvo a recalcar, el presidente mintió. Es imposible que no sepa que Odebrecht haya estado detrás de que haya sido el accionista mayoritario. Imposible. Como lo vuelvo a recalcar, nadie va a poner sus activos que valen tanto a disposición de un desconocido. Ni siquiera una persona que tiene un dedo de frente. Pero no merece ser investigado porque no era funcionario público, a diferencia de lo que sucedió con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Viera. Tiene observar el congresista Hernando Ceballos. Gracias, presidente. Saludando a los colegas presentes. Yo creo que para el país está claro que esta denuncia tiene un contenido político, ¿no? Es decir, acá de pronto nos acordamos de que el presidente ha hecho una manifestación que no ha sido, por supuesto, muy coherente y poco creíble, que él no sabía nada de Conirsa y su relación con Odebrecht. Entonces, el apuro, vamos a investigar al señor Vizcarra, no está exento de la intención de golpearlo por este tema de su posición en el asunto del Ministerio Público, del Poder Judicial y en la lucha contra la corrupción. Eso está para mí fuera de discusión. Es evidente que aquí existe la idea de devolver el golpe al señor Vizcarra, pero hay otro tema que está por encima de esa intención, y es el tema efectivamente de la transparencia, ¿no? Y es el tema de que acá el presidente no solo tiene que serlo, sino además parecerlo, pero que además no podemos nosotros, en función de que un grupo político, por más mayoritario que sea, quiere utilizarlo, cuando efectivamente hay otros temas también en agenda muy importantes, nosotros vamos a decir, no, entonces no hay que investigar al presidente. Acá se tiene que investigar, sea efectivamente quien sea. Pero está bien, la Constitución protege al presidente, le da inmunidad, pero acá no solo se trata de la incoherencia del presidente, se trata de si hay funcionarios actuales o exfuncionarios que han contratado con esta empresa, donde el accionista mayoritario era Odebrecht, y cuál ha sido el papel de todas estas empresas que han tenido una relación con este consorcio, donde también está vinculado Graña y Montero. Entonces sí sería interesante que la Comisión de Fiscalización, más que decir voy a investigar al señor Vizcarra, que investigue a los funcionarios y exfuncionarios que han tenido algún tipo de vínculo con Conirsa, ¿no? Y también a las empresas, ¿no? Y entonces vamos a ver a funcionarios donde seguramente va a estar una empresa donde el señor Vizcarra puede estar vinculado, y hay que esclarecer cuál ha sido realmente el rol y cuál ha sido la trayectoria después de esta empresa y de otras empresas y de otros gobiernos nacionales, donde va a aparecer funcionarios del señor Toledo, del señor Alan García, que esperemos que también se hayan manejado con la transparencia y la seriedad que el país requiere. Así que si hay que investigar, ¿no? Y si hay que incluir a una empresa del señor Vizcarra, pues hay que incluirla si queremos transparentar las cosas. Pero no solamente pues agarremos y le pongamos la puntería a la empresa del señor Vizcarra porque queremos golpearlo al señor Vizcarra. Entonces investiguemos pues a los funcionarios y exfuncionarios que han contratado con Conirsa, hagámoslo con todos, ¿no? Investiguemos también a las empresas y veamos si hay una conexión de intereses en aquel momento donde no estaban efectivamente denunciadas por corrupción, y después donde nos hemos enterado que sí habían actos de corrupción, que no sabemos exactamente cuánto se extienden hacia atrás en el tiempo. Así que la posición que yo tengo, y creo que es la posición de mi partido, es que acá no se puede encubrir nada. Hay que investigar, hay que hacerlo por supuesto con objetividad, con seriedad, y no utilizar esto pues como una tribuna política. Pero hay que investigar a todos, hay que investigar a todos los funcionarios y exfuncionarios, ¿no? Investigar a todas las empresas que han tenido relación con Conirsa, ¿no? Porque si queremos entonces luchar contra la corrupción, no le pongamos la puntería a un funcionario, pues porque no me cae bien, porque el presidente dijo tal o cual cosa. Investiguemos a la empresa del señor Vizcarra
y a las otras empresas y a los otros funcionarios que han celebrado contratos con CONIRSA. Me parece que es lo más correcto, lo más justo, ¿no? Y creo que aquí nadie se puede oponer a que, sobre la base de que no está clara cuál es la relación de funcionarios que entran y salen del gobierno, ¿no?, con estas empresas brasileñas y sus consorciadas, ¿no?, que se sepa efectivamente la verdad. ¿Qué ha pasado?, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que redireccionar en todo caso, investigar a los funcionarios y exfuncionarios y empresas que han celebrado contratos o han sido proveedoras de esta empresa CONIRSA para saber si efectivamente todo esto se ha manejado con transparencia o han habido otro tipo de manejos en todo este tema. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Ceballos. Bien, señores congresistas. Sí,